Cuando asistía inicialmente a una iglesia hace como 15 años aproximadamente, y recuerdo que en esa ocasión yo estaba llevando la contabilidad en ese sitio y me paré, no había nadie en la iglesia, me paré en el púlpito e hice el ensayo como si estuviera hablándole al personal, y la verdad que le di gracias a Dios. Tuvieron que pasar tantos años para estar aquí frente a ustedes. Entonces le doy gracias a Dios, gracias al pastor, gracias al cuerpo de líderes y gracias a cada uno de ustedes que de una u otra forma hicieron el sacrificio de estar aquí presente para darle la gloria y honra a Dios. Entonces, estoy aquí presente para hablarle de mi testimonio. Lo cierto es que, bueno, no sé si todos saben mi nombre normalmente es un saludo, ¿cierto? ¿Ya lo saben? ¿Cuál es mi nombre, Fernando? Bienvenido. Cada vez que mencionan la palabra bienvenido, yo como que agacho la cabeza porque sé para el que está arriba. Entonces, estamos acostumbrados, iglesia, acostumbrados a darle las gracias a Dios y estar siempre a sabiendas de que alguien nos está esperando, ¿cierto? Nos esperan en el trabajo, nos esperan en una celebración, nos esperan en la casa. Pero se nos olvida que hay un ser supremo, que es nuestro creador, que siempre nos está esperando. Lo pasamos por alto. Y obvio, a él le duele, él se entristece. Y lastimosamente a veces llegamos a la casa tan cansados después de un largo día, ya sea de trabajo o de gestiones, y se nos olvida darle las gracias a Dios. Entonces, algo para que tengamos muy en cuenta, porque de allí se desprenden todas las bendiciones y ahí es donde vamos a agradar a Dios también. Bueno, mi testimonio, no me preguntan la edad, pero yo se las voy a decir. Me voy a ubicar aquí abajito para sentirme como que más cómodo. Bueno, tengo 55 años de edad. Mi testimonio comienza desde los 9 años de edad. Por allá hace como que 46 años, ¿cierto? Bueno, recuerdo que me encontraba en la terraza de mi casa. En ese momento estaba jugando con las hermanas mías. Teníamos una cuerda, estábamos jugando eso que se llama velillo. Y tenía una ficha de ludo en mi boca. Una ficha de ludo color amarillo. Pero no esas fichas de ludo de ahora. Las fichas de ludo ahora creo que son pequeñitas, son corticas. Son como un conito y tienen la bolita arriba, ¿cierto? Las fichas de ludo de ese entonces, o parqués, que creo que todavía salen, tenían la basecita, tenían el tallo más largo y tenían la bolita acá arriba. Esa era la que tenía yo en mi boca. Sí, así larguita, correcto. Estábamos jugando y en una de esas me he tragado la ficha de ludo. Pero la ficha de ludo no corrió y bajó. La ficha de ludo se incrustó en mi garganta. En ese momento, recuerdo, era un día domingo, yo llego a donde mi papá, en el desespero, le dije que me había tragado una ficha de ludo. Y mi papá, pues yo me imagino que entró como que en pánico, en susto. Allí comenzó el corre-corre. Fueron como 2 o 3 semanas, me llevaron a varios médicos, ellos me palpaban y no tocaban nada. O sea, no lograban palpar que tenía la ficha allí. Llegaron a pensar que eran ideas mías. Sin embargo, recuerdo que la última fue una placa que me tomaron en la casa del niño. La casa del niño tiene años, ¿cierto? Y me tomaron la placa y el doctor que ve la placa ve un punto negro. Pero él no se atrevió a decir que era la ficha. Simplemente dijo que había ahí un punto negro, pero que no sabía. A mí lo único que me quedó en ese tiempo de 2 a 3 semanas teniendo esa ficha de ludo allí fue una manía. Escupía cada rato. Cada rato estaba escupiendo. Para esa fecha, y aquí entra mi hermano Luis y Juan Carlos Ávila, porque para esa fecha, cuando yo me trago la ficha de ludo, hay un vecino que vive patio con patio de mi casa, de nombre Gabriel, ¿cierto? Para eso, hermano, para esos mismos días, él se tragó un cascabelito de zapatico, de esos que son metálicos. Bueno, eso lo estuve hablando con Luis porque tenía una percepción un poquito diferente.
Y ellos salen corriendo cuando ese niño se traga ese cascabelito. Y me dice Lucho que cuando van bajando y doblando para coger rumbo, me imagino que a la casa del niño, sale una mujer que no saben de dónde sale. Pero esa mujer ayudó a que ese niño expulsara ese cascabel. ¿Cierto, Lucho? Bueno, yo no llegué a expulsarlo, sino que lo tenía ahí incrustado. Al pasar 2 o 3 semanas aproximadamente, me encontraba yo nuevamente, pero ya no en la terraza, sino en la zona verde, jugando con unos amigos, de unos vecinitos, con un balón. Estábamos allí brincando con el balón y se me ha movido la ficha de ludo. Cuando se me mueve la ficha de ludo, yo salgo corriendo nuevamente. Estaba mi papá guindando un toldo. ¿Quiénes de aquí saben qué es un toldo? Bueno para los mosquitos, ¿cierto? Bueno, estaba mi papá en el cuarto guindando el toldo y yo le dije, papi, se me ha movido, se me movió la ficha. Mi papá, un poco incrédulo, de lo más tranquilo, recuerdo yo, me dijo, ve a la nevera y toma un poco de agua. Yo acaté la orden, fui a la nevera, cogí el primer recipiente que había allí con agua, la tomé. ¿Y qué creen ustedes que debió ser lo normal cuando yo me trago ese primer buche de agua? Que bajara, ¿cierto? Pues todo lo contrario. Salió disparada la ficha y cayó allí frente a mí. Ya no era color amarilla, era como color marrón. Estaba toda babosa. Allí es donde entra el enemigo a mi hogar. Allí es donde se aprovecha por la mentira. Todos sabemos quién es el padre de la mentira, ¿cierto? Allí es donde esa ficha yo me enteré que le dio la vuelta a Colombia, no sé por dónde pasó, pero decían que había sido el doctor José Gregorio Hernández. Cogieron ese nombre porque es que ese doctor realmente sí existió. Ese doctor nació en Venezuela, fue doctor, tenía un gran renombre porque era muy humilde e incluso le regalaba las medicinas y las citas médicas a sus pacientes. E incluso él fallece cruzando la carretera con unas medicinas que iba a llevarle a un paciente. Entonces aquí el enemigo se toma ese nombre en reuniones espiritistas como José Gregorio Hernández. Y recuerdo, permítame un segundito. Recuerdo que para esa fecha, en el Oblado del Parque de Bruselas, allá arriba, hacían unas reuniones, pero todavía no había mucha gente. Era más o menos en la sala, sillas blancas, recuerdo siempre, regadas. Mi familia llegó a escuchar que había un tal doctor José Gregorio Hernández, que sabemos que no era demonio. Así de sencillo, lo vine a entender fue mucho después y me llevaron a esa reunión. Recuerdo que mucha gente comenzaban a orar. Dios te salve María, Santa María, y paramos ahí porque de pronto alguno se va a acordar y va a comenzar también a seguir hablando. Entonces, después de comenzar a hablar, entraba un espíritu en la medio. La medio se ponía de pie. Y habían algunas personas que caían al piso. La verdad, yo en ese entonces recuerdo que a mí, yo no sentía absolutamente nada. Luego de esas reuniones, pasó como una semana y la hacían más cerca a mi casa. Es como si me estuviera buscando. Llegó como a 5 casas de mi casa, valga la redundancia. Allí fui como 2 veces, el mismo estilo de reuniones. Silla regada, gente que se caía, comenzaban a rezar, yo no sentía nada. Yo les hago una pregunta, ¿alguno de ustedes ha estado en algún momento presente en estas reuniones espiritistas? Mi hermano Osvaldo sí, y Osvaldo, ahora vienes tú en mi testimonio. Bueno, entonces, como a las 3 semanas, cuando yo expulso la ficha, allí es donde el tal José Gregorio Hernández, pues, se toma todos los créditos de ese milagro y listo. Allí fue donde se le abrieron las puertas, allí es donde él comienza a entrar a mi casa. ¿Tenía yo cuántos años les dije inicialmente? 9. Ok, estamos atentos. Tenía 9 años, pasa el tiempo y voy a darle un salto a este testimonio, y es cuando tenía 18 años de edad en el año 1986. Estaba yo terminando bachillerato, fue la toma del Palacio de Justicia, recuerdo también. Mi hermano Yesir González está aquí. No ha llegado, bueno, igual ya hablé con él ayer. Me autorizó que sí, que hablara de su nombre, no había ningún problema. Me dijo que entre más preciso era el testimonio, mejor.
En esa época, en el año 1986, fallece una vecina, la mamá de Yesid González. Y como todos los testimonios basados en esta serie de circunstancias, y en este caso específico, para esa época no existía tanta sala de velación como las hay ahora. Ahora hay sala de velación, la persona fallece y toca ir allá donde le están velando, ¿cierto? Anteriormente era ¿dónde? En la casa. Llevaron el cuerpo de la vecina a la casa. Los vecinos estábamos acostumbrados a acompañar al cuerpo y a los familiares. Yo vivía precisamente al lado de la casa. Llegaron un grupo de enfermeros y comenzaron a preparar el cuerpo. Comenzaron a inyectarla. Y yo inocentemente, sin saber que eso me iba a generar un trauma en la noche más tarde, estaba allí y la inyectaron en el ojo porque pues tenían que prepararla. Normal, miré todo, llegué a mi casa, acompañamos al cuerpo, allí mis familiares, estábamos sentados en las sillas y resulta que, como dicen por ahí, se me ha prendido tremendo dolor de cabeza que yo no lo aguantaba, no lo resistía. Estaba en una mecedora de esas de hierro, forrada con plástico, sabrosa, que cuando uno se acuesta allí se sienta, queda como que dormido. Entonces, pero con ese dolor de cabeza no podía dormirme. Entonces yo le dije a mi mamá le dijo a mi papá, y me ha dicho mi papá en ese momento: prepárate, que esta semana vamos a visitar a José Gregorio Hernández. Ya era la segunda vez. Ya tenía yo 18 años. Ya se me había olvidado. Yo no recuerdo si en ese tiempo ellos seguían asistiendo, la verdad no sé. Pero después de esos 18 años sí me acuerdo. Entonces mi papá me llevó. Recuerdo que las reuniones, se hacían 2 reuniones en la ciudad de Cartagena. Unas en la Piedra Bolívar y las otras se hacían en Torice, por la del Paseo Bolívar. Martes y viernes o martes y jueves, algo así. Mi papá me llevó, me tocó la cabeza, recuerdo el dolor de cabeza. Yo no recuerdo si a mí se me quitó enseguida, la verdad, no recuerdo. Pero lo cierto es que ya eran unas reuniones más organizadas. Ya ahí sí había gente, eran como 30 o 40 personas las que estaban allí sentadas. Todos nos sentábamos, las sillas blancas se pegaban a la pared y daban la vuelta, iban llegando las personas y se iban sentando. No es como aquí que estamos todos, ¿cierto? Todos, y el espacio en el medio. Y había un cuarto pequeñito que era donde, apartado para la medio. Aquí entra mi hermano Osvaldo Lambis, Mercado, y Osvaldo me acompañaba a esas reuniones. Incluso Osvaldo iba con la familia, y Osvaldo también había otro amigo de nosotros, Leonardo Escalante, ¿te acuerdas? Leonardo Escalante. Nosotros íbamos, todavía no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense lo importante que es conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Por falta de conocimiento, ¿qué pasa? Mi pueblo perece, es destruido. Entonces, en esas reuniones que hacíamos, llegaba un momento cuando ya se llenaba, llegaba a la medio, entraba al cuartico y pasábamos todo. Ella estaba sentada, nosotros todos de pie y comenzábamos a rezar. ¿Y saben cuál es la diferencia entre rezar y orar, cierto? Ok. Comenzábamos a rezar, ella tenía un rosario en las manos, sentada, y comenzaba a pasar pepita por pepita. Disculpen la palabra que de pronto es un poco fuerte. Y nosotros íbamos rezando y llegaba un momento en que ya nosotros sabíamos que había recibido el Espíritu. ¿Por qué? Porque se ponía de pie. Nunca en todo el tiempo que yo estuve asistiendo a esas reuniones, ella abría los ojos. Siempre permanecía con los ojos cerrados. Se ponía de pie y su voz cambiaba automáticamente. Ella era como del interior porque era blanquita, podía tener como 40 años. Ponía de pie y la voz era de un anciano. Y siempre decía la misma frase: buenas tardes, hijos de Dios. Eso no se me olvida, siempre decía lo mismo. En ese momento ya todos salíamos, nos reubicábamos y esperábamos simplemente el llamado. ¿Para qué? Para ser atendidos, porque allí se hacían reuniones, era para atender la salud de las personas. Y ya ustedes saben para qué más, arrebatarle almas. Entonces, recuerdo en una ocasión, yo estaba con las piernas cruzadas en mi silla y comencé a toser la medio. Y salió alguien de allá adentro de manera despavorida. Descrúcense, ¿quién está cruzado? Yo en ese momento no me había percatado. Cuando comencé a mirar, era yo.
Me decía, descúbrese que el doctor se va. Yo, ¿cómo así? Escuché decir a alguien que era la señal de la cruz. No quiero profundizar en ese tema, pero sí lo escuché y me quedó grabado. Me descrucé y siguió normal. La medio tenía los pies. Voy a utilizar una palabra que cuando la utilicé en la Armada Nacional, cuando trabajé allá, muchos compañeros se echaron a reír porque decían que no existía. Pero después le demostré que sí. Tenía los pies desparramados, abiertos. Y ella misma nos decía el por qué. Ella decía que ese espíritu pesaba demasiado. Que cuando ese espíritu entraba al cuerpo de ella y estaba de pie, sentía el peso y los pies eran los que sufrían. Entonces los tenía hinchados, le habían hecho ya varias cirugías, los tenía abiertos. Bueno, les dejo ese puntico allí, por si de pronto quieren averiguar. Entonces, pasa esa época, era hasta divina la medio, porque a mí me llegó a decir que me había visto unas semanas más adelante parrandeando en un pueblo y así sucedió. De pronto un punto más como para que uno creyera. Miremos por aquí a ver, no vaya a ser, porque creo que el tiempo mío un poquito, a veces me extiendo más de la cuenta, ¿saben? A pesar que es mi primera prédica en una iglesia y le doy gracias a Dios, porque le decía al pastor, estoy preparado. La verdad que estaba esperando este momento. Bueno, mi amigo Osvaldo Lambis, después de todo esto que pasó, las reuniones, yo incluso ya no iba a la Piedra Bolívar, iba a Torices. Mi vida era casi que normal como una persona, solo que asistía a esas reuniones espiritistas. Y mi hermano Osvaldo Lambis dio el primer salto. A él comenzaron a hablarle de la Biblia, de la iglesia, de Dios, y él deja de asistir a esas reuniones. Y Osvaldo es una persona muy prudente y comenzó a decirme de una manera muy prudente, esas reuniones no son de Dios. Y en mí comenzó a penetrar eso que él me decía, hasta que hubo un momento en que él me dijo algo un poco más fuerte. Él me decía, detrás de cada estatua hay un demonio. Y es cierto, porque es que detrás de cada estatua, ¿quién va a estar? Ahí no está Dios. Entonces, incluso a esas reuniones iba un sacerdote de la iglesia, no voy a decir de qué iglesia, pero él iba allí y era como una forma de nosotros sentirnos como que amparados, porque un sacerdote estaba asistiendo a esas reuniones, estaba como que dando un aval mayor. Y Osvaldo comenzó a invitarme a la iglesia. Yo dejé de asistir a esas reuniones y hasta le decía a las hermanas mías, eso es un negocio lo que está allí. Por cada persona cobraban 5,000 pesos. Y yo comenzaba a multiplicar. 5,000 por 40 personas, ¿cuánto es, Brian? 200,000. ¿Hace cuántos años? Tenía yo 18. ¿Cuántos tengo ahora? Ah, está muy bien. Entonces, 200,000 pesos en ese entonces no es lo mismo que ahora. Entonces, mi cabeza volaba y yo decía, uy, esto es tremendo negocio. Y aparte de eso, montaron una droguería en el mercado. ¿Quién llegó a ver esa droguería que decía Doctor José Gregorio Hernández? En plena vía. O sea, que yo soy el único viejo aquí. Ah, aquí hay otro también. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Sí la vio? Ah, bueno, bien. Me siento mejor, pensé que... Sí, ya estoy acompañado. Bueno, entonces, miren, yo les digo algo, y no es el caso de espiritismo. Si ustedes tienen familiares que no están asistiendo a la iglesia, pero que quieren que asista, que quieren que conozcan de la palabra de Dios, que quieren que sepa quién es nuestro creador, quién es el que nos ama y quién es el que nos puede guiar y tomar las mejores decisiones, no lo confronten de frente, porque ellos todavía no están preparados. Yo cometí ese grave error y eso es lo que el enemigo quiere, que haya contiendas, que hayan contradicciones, confrontaciones. Yo recuerdo que cuando ya yo comencé a escuchar la palabra, todavía yo no asistía a la iglesia. Yo en una ocasión me senté con las hermanas mías, no fue la única, pues fueron varias, y yo comencé a decirles que eso era un negocio. Y comencé a multiplicarles cuánto daba en plata, y comencé hasta a hablarles de la Biblia. ¿Y saben qué me decían ellas? Que yo era un desagradecido. ¿Por qué era un desagradecido? Porque ese doctor José Gregorio, a mis 9 años de edad, me hizo expulsar la ficha. O sea, ellas todavía estaban en ese mundo. Entonces, pues, discutía mucho con ella, me ponía bravo. El enemigo, me imagino que feliz de la vida, porque eso era lo que él quería. Entonces, fue moviéndose en mí esa palabra,
Y se generó en mí una especie de guerra espiritual, una guerra interna, sin aún asistir a la iglesia. En uno de esos casos recuerdo yo, ¿quién conoce aquí la casa de los chinos? ¿La ha escuchado? Bajando mi casa frente a la tienda de luz, que tronco de referencia, todo preciso. Sí, la de la esquina, que antes era de tabla. Bueno, en los sueños yo estaba en el patio de mi casa con mis familiares, con mis hermanas. Estaba allí y yo veía que en esa casa de los chinos se formaba una nube gris toda tenebrosa, en mis sueños. Y venía allí una figura toda demoníaca, toda rara. Venía avanzando hacia el patio de mi casa, llegaba al patio y ocupaba todo y nosotros prácticamente quedábamos ahí fríos. Quedábamos ahí muertos del susto. Ese sueño lo tuve yo como 3 veces, recuerdo. Cuando ya decido asistir a la iglesia cristiana evangélica, no esta, ustedes me están conociendo ahora, otra iglesia, el último sueño que tuve, parecido a esa nube, se formó la nube, color así todo grisáceo, toda tenebrosa, trató de avanzar y se fumó, se desapareció. Más nunca en mi vida tuve ese sueño. Ya tenía yo más fundamentos bíblicos, ya estaba asistiendo, ya estaban orando por mí. Recuerdo también que en una ocasión, antes de asistir a la iglesia, estaba yo en el baño de mi casa, eran como las 6:30, mi esposa acostumbraba a ir a la casa de mi suegra y llevaba a mis 2 hijas, ¿te acuerdas, Sandra? Todos los domingos. Y resulta que estaba yo bañándome, estaba todo enjabonado, 6:30, ya todo está oscuro y se va la luz. Y yo enjabonado allá adentro y siento yo a mi lado a alguien a mi lado que sin exagerar me decía, ¿y ahora qué? Estamos los dos solos aquí. ¿Saben qué hice yo? Salí embalado para el patio, mi hermano. Salí embalado para el patio y ahí sí había luz, por lo menos de la luna. Recuerdo yo esos momentos tan difíciles y yo me enteré hace como 4 días, hermana de mi hermano Osvaldo Lambis, Olga, que ella me decía que a ella se le apareció el doctor José Gregorio. Ella me dijo, no sé, pues yo me imagino que ella daría ese testimonio. Bueno, entonces, ya comienzo a asistir a la iglesia, pero resulta que yo voy a la iglesia con una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? Una, buscar más de Dios, conocer más las cosas de Dios y dejar enterrado a un lado la parte de espiritismo. Y otra, porque mi esposa Sandra de Ávila, Sandra, ¿te pones de pie? Esa es mi amada esposa, Sandra de Ávila. y recuerdo yo que Sandra estaba pasando unos momentos muy difíciles de salud en su vida. Ella le detectaron una masa. Lastimosamente no me la dijo a tiempo, sino que de pronto comenzaba a ventilarla con las compañeras donde ella trabajaba. Cuando yo me entero, ella se fue en llanto, tenía la masa un poquito grande, no era benigna. Recuerdo que fuimos donde el doctor y el doctor nos habló de frente y nos dijo, aquí no hay que esperar tiempo, esto tiene que ser así para ganar esta guerra. Y Sandra se fue en llanto, yo saqué fuerza y aquí Dios comenzó a moverse. Ya estábamos asistiendo a la iglesia cristiana evangélica de sana doctrina. Dios comenzó a moverse y Sandra, todos los procesos, en ese entonces la EPS era Comeva, ¿no? La EPS Comeva, cuando se estaban comenzando apenas, pues se supone que estaban un poco ahí como que enredadas, tratando de dar los primeros pasos, pero fue tan rápido las autorizaciones, los tiempos de atención médico y la cirugía, eso fue así. O sea, allí nosotros nos dimos cuenta que Dios comenzó a moverse. Sandra quedó totalmente sana para la gloria y honra de Dios. No hay nada. Ella está con sus chequeos anuales, como es normal. Entonces, pero yo les decía que yo ingreso a la iglesia con una expectativa de sanidad por parte de mi esposa, ¿cierto? Y para yo reforzar mi parte espiritual. Y resulta que la iglesia tenía otra necesidad diferente a la mía. Era que estaba necesitando un contador público. Y yo soy contador público. Ahí comenzó el enemigo como que a trabajar. Yo me meto de lleno en la parte contable. Me olvido hasta incluso de la familia. Hubo unas vacaciones que yo pasé
100% en la iglesia, atendiendo toda la parte contable, me olvidé de la familia, ya no miraba las cosas como inicialmente las tenía. Incluso recuerdo yo me sentaba más o menos aquí, donde está mi señora, aquí me sentaba yo, y en esa parte donde está, ahí en la parte derecha, yo veía un rostro en la pared, yo veía un rostro con su barba, que incluso tenía una corona. Yo lo veía, tenía los ojos, yo me lo quedaba viendo cada vez que llegaba. Y yo hablé con el pastor y le dije lo que veía. Y el pastor miraba y no veía nada. Y el pastor me dio a entender que no me fijara tanto en eso, porque eso hacía que yo me desenfocara de lo que realmente la prédica nos estaba transmitiendo. Bueno, comencé a dejar eso a un lado. La parte contable en mí hizo que me desviara de la parte espiritual. Allí yo fui bautizado en agua, allí paso de fe en agua. Y comencé a mirar lastimosamente al humano, a la parte material. Aquí todos estamos metidos en este cuerpo, ¿cierto? En esta carne. No somos perfectos. Todos pecamos. Y ustedes saben quién es el único ser perfecto que no peca estando en la tierra. Entonces, del pastor hacia abajo todos pecamos, todos estamos sujetos a pecar. Sin embargo, yo a ellos los miraba como algo diferente, y ahí es donde comienzo a poner la vista en ellos y comienzo incluso a agrandar los problemitas que en ellos veía, que ahora no voy a decir cuáles son, pero somos humanos. Entonces todo eso se me fue uniendo. En una ocasión recuerdo a alguien de los líderes, yo estaba haciendo, creo que el discipulado, nos decía que no se vale llorar, que ante Dios los sentimientos hay que anularlos, que no podíamos llorar. Y yo recuerdo que yo me levanté en ese momento y le decía, pero si Jesús lloró, yo no tenía mucho conocimiento, pero si Jesús lloró por Lázaro, ¿cómo nos va a decir que no? Si somos seres humanos. Entonces a mí se me unieron todas esas cosas y yo terminé, ¿saben qué? Abandonando la iglesia. Con mi esposa y con mis dos hijas, Jessica Paola y Dayana Lucía. Estaban pequeñitas, pero gracias a Dios eso fue una semilla que se sembró allí. Ellas la recibieron en su momento. Pasa el tiempo, y de tiempo creo que voy bien. Pasa el tiempo, se viene la pandemia. ¿Cuándo comenzó la pandemia? A ver. ¿Quién me cogió el agua? Marzo del 2020, ¿cierto? Bueno, ahí está. Llega la pandemia y yo comienzo, y mi familia y la familia de Sandra, comenzamos a pasar momentos difíciles y no fuimos los únicos. Todos los que están aquí presentes tienen algo que contar que les dejó la pandemia. Y lastimosamente momentos tristes. Mi mamá falleció en junio del 2020, no falleció de COVID. Ella venía con una insuficiencia renal y hepática a raíz de, siempre se me olvida el nombre de esa enfermedad. Normalmente le da a los seres a las personas cuando están pequeñitos. Varicela. Le dio varicela a los 78 años, y una persona con 78 años que le da varicela, terrible. Entonces eso le dejó secuelas que ella vino trayendo. El encerramiento y todo eso pues hizo que tuviera problemas de insuficiencia renal y hepática. Y mi mamá fallece. Yo recuerdo cuando estábamos, mis hermanas y yo nos íbamos turnando para asistir a la iglesia, para asistir a la clínica, y cada vez que sonaba la sirena era porque venía un enfermo de COVID. Todos nos apartábamos y pasaban a la camilla y entraba. Cuando nos entregan el cuerpo de mi mamá, fuimos allá atrás donde lo tenían forrado, fuimos al cementerio, iban pocas personas, ¿se acuerdan? Solamente los familiares. Estábamos expuestos al COVID. Cuando pasan 2 días del entierro de mi mamá, Sandra cae en cama. Fiebre alta, dolor en todos los huesos y dolor fuerte de cabeza. Sandra, ¿algo más que se me escape? No se podía mover del dolor. Y yo vengo y llamo a la nueva EPS. ¿Y saben lo olímpica que me salió la nueva EPS? ¿Qué me dijo? Que si no se estaba muriendo con problemas de respiración, y si no tenía, ¿qué era lo otro?
tosedera fuerte, no era COVID. Y entiendo, porque cuando esa apenas se estaban conociendo cuáles eran los síntomas. A los 2 días de haber caído mi esposa, caigo yo. Pasamos como 10 días en cama así, dolor fuerte, todo lo otro. Superamos el COVID. Esto que les estoy diciendo es una acción de gracias que yo le iba a dar aquí, pero esperé que llegara el momento de mi testimonio para aprovechar y que quedara como uno solo. Entonces esta es una acción de gracias. Está bueno, ¿cierto? Incluirlo ahí. No para que lo repitan, pero... Entonces, recuerdo que yo llego al médico con un dolor fuerte en la cintura, que yo no podía ni pararme de la cama. Y cuando llego donde la doctora, ¿ustedes saben qué es lo primero que un doctor le hace a uno cuando llega a una cita médica general? Por un lado le mete una paleta en la boca. ¿Y qué es lo segundo que hace? Le toma la presión arterial. Y bueno, a mí me tomó la presión arterial y me salió alta, tan alta que ella dejó a un lado mis dolores. Ella dijo, óigame, ¿y usted qué es hipertenso? Le digo, yo no soy hipertenso. Tiene la presión arterial muy alta. Entonces me mandó a que me la tomara por 5 días y en 5 días no bajó. Me declararon hipertenso. Aparte de los dolores eran cálculos. Lo que me generó a mí que se me subiera la presión, casi que se me va el gallo ahí. Lo que hizo que se me subiera la presión fue el dolor fuerte de los cálculos. Eso fue lo que me generó. Entonces la doctora de chévere, ¿su papá era hipertenso? Sí. De hecho mi papá murió por hipertensión. El segundo derrame cerebral, como se le llamaba antes, ahora se le llama creo que isquemia. ACV se le llamaba. El segundo fue tan fuerte que no lo resistió. Mis 2 hermanas son hipertensas. Y yo llego y por una semana la presión arterial alta. ¿Qué tenía? Tenía que diagnosticar hipertensión. Entonces, yo boto los cálculos y quedo como nuevo. Pensé tocar el tema de los cálculos porque yo he botado cálculos en mi vida 3 veces, pero vamos a pasarlo por alto. Entonces, yo boto los cálculos y quedo como nuevo. 2020, 2021. 2021, otra vez dolor en la cintura. Fuerte. Pero acompañado de un ardor al orinar, al ir al baño. Yo orinaba, me iba para mi cama tarde en la noche y otra vez sentía la necesidad, iba al baño y nuevamente, y así me la pasaba. Me hicieron un examen de la próstata, excelente. Me salió súper bien, no tenía problema de próstata, descartado. Y resulta que me hacen un cultivo para detectar qué era. Y aquí sí necesito este escrito, porque ese nombre yo no me lo he aprendido. Es una bacteria clínica. Ustedes saben que existen 2 tipos de bacterias. Una bacteria que es la que está por acá normalmente afuera, y una bacteria que es la misma pero en clínica, que se hace más fuerte. ¿Sí sabían eso? Ay, yo eso no lo sabía, yo eso lo aprendí en este proceso. La bacteria que a mí me detectaron, no sabía. Klebsiella pneumoniae. Y ese pneumoniae suena como a neumonía. Y neumonía está relacionada con los pulmones. Y cometo yo el gran error de entrar a Google, Mr. Google. Comienzo a leer y casi me muero ahí. Porque resulta que esta bacteria, esa es una bacteria que según es mortal, si no se cuida a tiempo. Y yo me sentía así, ahí yo comencé a sentirme peor. Y aparto la cita médica y me la dan para 20 días. Y yo decía, no, yo 20 días no aguanto. Era muy fuerte para mí. ¿Ustedes saben qué hice yo? Llamé a un amigo de la familia, a un doctor, que es doctor, joven. Me dijo que le enviara el resultado. Y cuando él ve el resultado, me llamó enseguida, me dice, bienvenido. ¿Tú por qué tienes esa bacteria? Si esa bacteria nada más adquieres en clínica. Recuerdo yo que cuando tenía los dolores de cálculo, a mí me colocaron una destroza, me imagino yo que fue ahí. Entonces me dice él, es complicado, más sin embargo, y ahí también se movió Dios. Más sin embargo, yo voy a mandarte un medicamento que es costoso, que no te lo va a dar la EPS. Tienes que comprarlo, pero lo más seguro es que se te quite. Me mandó el nombre, la compré y a los 2 días quedé como nuevo. Pasa el tiempo, un segundito. Pasa el tiempo, todavía estamos en pandemia y resulta que vuelven los dolores en mi cintura, fuerte. Yo decía, bueno,
Ya no tengo cálculo, no tengo problema de próstata, no tengo infección en los riñones, esto, lo otro. Y me hacen un examen, un rayo X. ¿Y saben qué me salió? Sacralización. ¿Alguna vez ustedes han escuchado ese término sacralización? Yo lo escuché tan tenebroso que yo me fui a lo peor. Comienzo a buscar en internet y es cuando se une, otra vez, es cuando se une la vértebra con el sacro. ¿Saben cuál es el sacro? Que es como una mariposa, el hueso ese que está acá. Se me unió la vértebra L6 con el sacro y me quedó allí soldada. Me dice el doctor, bueno, hay personas que nacen con ese defecto, no pasa nada. Hay personas que se les une con el tiempo, puede que les genere dolor intenso como está pasando contigo, como puede que no. Me mandaron terapia, yo recuerdo que traté de acelerar el proceso de la terapia, para nada. Al final yo no fui a hacerme las terapias, terminé haciéndomelas personalmente, estoy haciendo ejercicio. Por eso que uno que otro que ha visto mi estado se ha dado cuenta que, bueno, yo no vine a hacer publicidad aquí, pero yo estoy en el tema de los ejercicios, esto, lo otro, porque entre otras cosas me sirve. Y sacralización, lo olvidé, lo pasé por alto, y sé que el problema cuál es, que se me une entonces la otra vértebra que está más arriba. Allí lo que pierde uno es movilidad, que ya yo no podría doblar como doblaba antes porque hay una vértebra que está soldada. Ustedes saben que cada vértebra la función es el doble. Bueno, pasa la pandemia y le doy gracias a Dios y esta acción de gracias por esos momentos difíciles. De pronto yo no se lo mostraba tanto a mi familia porque pues es engorroso como que ponerlo a ellos también que se coloquen el pellejo de uno. Y esa semilla que se sembró en la otra iglesia, que eran mis hijas, comienza Angie López a invitar a mi hija mayor, Dayana Lucía, a la iglesia. Dayana atiende el llamado de Dios a través de ella y comienza a congregarse. Y veíamos que Dayana llegaba tarde a la casa y mi esposa Sandra y yo decíamos, pero Dayana, ¿qué tanto demora en la iglesia? Si ella solamente va al servicio, ¿por qué viene tan tarde? Dayana estaba en esa hambre de saber más de Dios. Dayana comienza a invitarme y como todo olímpico, no, Dayana, va a llegar el momento, no te preocupes. Cuando yo comienzo a asistir, Dios tiene que hacerme llamado. Un grave error, ¿cierto? Para Dios no hay tiempo. Hay que atender el llamado enseguida. Eso no es de esperar. De hecho, este testimonio es de nombre Dios te espera con los brazos abiertos. Dios siempre nos está esperando. ¿Quiénes saben que Jesús está tocando permanentemente a las puertas de nuestro corazón? Y que es doloroso dejarlo allí, ¿cierto? Él está allí esperando. Nosotros, como les dije al principio, nos vamos aquí, allá, nos esperan en tal parte, pero no tenemos en cuenta que nos espera el Ser Supremo. Entonces, doy yo el primer paso y comienzo a asistir a la iglesia. Esta iglesia, yo la recuerdo cuando estaba el pastor Luis Paternina, hace muchos años, en el mismo sitio, se le llamaba culto. Cuando eso era culto. Pero yo no sabía que yo venía a parar acá. Yo no sabía que después de tantos años Dios me tenía guardado para aquí. Yo pude haber muerto en ese tiempo, desde los 9 años cuando comencé a esas reuniones de espiritismo. Y solo Dios sabe dónde iba a parar yo, porque es que yo a Él no lo buscaba, yo no conocía de Dios. Y Dios me veía, me guardaba. Conoce, mijo, conoce todo eso. Pasa el tiempo, voy a la iglesia, comienzo a ver todo lo material, me retiro a la iglesia. Y entonces acá cuando Dayana me invita, yo acepto, vengo a la iglesia. Mi hija Jessica Paola estaba en el extranjero y Jessica dio la intención de que cuando viniera iba a comenzar a reunirse. Pero llegó un momento en que dijo que no era su momento. Yo me entristecí, la verdad. Yo no sé si ella lo notó. ¿Tú no lo notaste, Jessica? Ah, sí lo notó. Entonces seguimos invitándola y Jessica decidió asistir a la iglesia. Y ya vamos 3, ¿cierto? Dayana Lucía, mi persona y Jessica. Y después venía el otro trabajo con mi esposa Sandra. Bueno, ahora viene Sandra. La familia tiene que estar en la iglesia. Y comenzamos a orar. Y aquí está Sandra, asistiendo a la iglesia. Entonces, ya somos 4 personas. Nos estamos congregando aquí los domingos, los miércoles. Sábado. Sí, para la juventud, así es. Los sábados. Bueno.
Bueno, hay un pasaje bíblico, lo voy a leer, me gustaría que lo proyectáramos acá. Romanos 10, 9, 10. Yo antes de llegar aquí a la iglesia, yo le pedí permiso al pastor Carlos Campaña, porque resulta que cuando yo trabajé en la Armada Nacional como civil, como contador, permítame un segundito, yo había hecho un pacto con el pastor César Pereira. Él me hablaba mucho de la palabra y me hablaba y se entristecía cuando sabía que yo no iba a la iglesia. Y él me dijo, bienvenido, yo necesito que tú vayas a mi iglesia a hablar siquiera de liderazgo. Como yo estaba en la Armada en cuestiones de líderes de los civiles a nivel nacional y él veía que yo me reunía con la gente, esto, lo otro, me decía, te necesito allá. Pasó mucho tiempo y fuimos a Rona, Sandra, ¿hace cuánto? Como 2 o 3 domingos. Y allá di mi testimonio, pero no como este. Este testimonio es estilo prédica. Allá yo di mi testimonio y ya. Aquí la responsabilidad es mayor y le doy gracias a Dios porque me sentí súper bien esta semana. Eso sí, me fui en llanto. Espíritu Santo es tremendo, banca, ¿cierto? Bueno, entonces, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa?